nos confunde también. Por ejemplo, es muy usual, por ejemplo, en Netflix, cuando está ahí en Netflix, a veces lleva 20 minutos y no has seleccionado si quieres ver una película o una serie, porque a veces tenemos muchísimas opciones. Y lo mismo pasa con las revistas científicas. Hay algunas especialidades que tienen como 200, 300 títulos disponibles y todos son títulos relevantes, respetados, y con tantas opciones a veces se confunde un poco en el proceso de selección. ¿Cuál sería la revista más adecuada para mi contenido? Hay algunos investigadores también, a veces los jóvenes, que no saben exactamente dónde empiezan a buscar, dónde está esta información. Existe una página web que te va a mostrar cuál es la revista más adecuada para tu contenido. A veces esta información de manera central no existe, pero existe algunas actividades que podemos hacer para realizar un proceso de evaluación muy consistente, y al final puedes tener ahí una revista bien adecuada, bien convergente con su manuscrito. O a veces también no están seguros de cuáles puntos analizar en las revistas. Entonces, yo debo analizar solamente, por ejemplo, el factor de impacto, una métrica, o si es una revista de acceso abierto, o cuál tipo de información efectivamente es interesante que yo evalúe en este proceso de selección de la revista. Entonces hay estas dificultades que a veces surgen en este proceso de selección del título más adecuado. Y junto con las dificultades, a veces si selecciono de una manera equivocada, pueden pasar algunas consecuencias. Entonces, algunas consecuencias de una mala elección. Es muy común el rechazo de su artículo. Esta afirmación acá es muy correcta, que hasta el mejor artículo del mundo puede sufrir un rechazo si lo envían a una revista que es incorrecta, que no está adecuada con el tipo de contenido que ofrece el manuscrito. Entonces, puedes haber descubierto como el secreto del mundo, un tratamiento muy interesante, el tratamiento más eficiente para una enfermedad, pero si envías tu manuscrito a una revista que no está sensiblemente adecuada con este tipo de contenido, muy probable que puede sufrir un rechazo. Y esto también genera algunas otras consecuencias. Claro, se pierde tiempo, es frustrante, es cansativo. Y a mí me gusta enfocarme también un poco en la cuestión del tiempo. Es un factor importante en el proceso de publicación, porque imagina que a veces algunas revistas tardan como 5, 6, 7 semanas para darte un primer feedback. Entonces, envía tu artículo a la revista y te quedas pendiente ahí por a veces 2 meses, simplemente esperando la primera respuesta por parte de la editorial, de la revista. Y a veces sufre un rechazo. Entonces, como ya has perdido 2 meses, simplemente porque el proceso tarda un poco. Entonces necesitarás ajustar tu manuscrito seguramente, porque ahora necesitarás seleccionar otra revista. Muy probable que esta revista tiene también guía para autores distintas, entonces es probable que tendrás que actualizar alguna formatación, cuestiones de párrafos, de imágenes, leyendas o lo que sea. Entonces necesitas cambiar también un poco la estructura del artículo. Y nuevamente puedes enviarlo a una revista, que nuevamente puedes ahí tardar 8 semanas, por ejemplo, para darte una primera decisión. Entonces, solamente en este proceso ahí como has perdido a veces 4 o 5 meses, y ahí a veces sufre otro rechazo, empiezas a perder muchísimo tiempo, y esto trae un poco de riesgo en el proceso de la publicación, porque a veces el factor tiempo, primero, era un factor interesante para tu artículo. A veces la comunidad estaba hablando acerca del tópico, acerca del tema, estaba bien en destaque. Y
Sí, bueno, se perdió el tiempo y ahí ahora el tópico no está tan en destaque, pero también hay otro punto que si tarda o si pierdes, por ejemplo, 6, 7 meses, a veces en este periodo han surgido otros artículos que son extremadamente importantes en este tópico de su manuscrito. Entonces también a veces necesitarías incluir estos nuevos contenidos que han surgido en estos últimos meses, que están como a veces 100% relacionados con el tema de tu contenido. Entonces al final, como necesitarás actualizar también tu contenido, incluir un poco más de referencia, porque ahora tienen más artículos acerca del tema. Entonces, la pérdida de tiempo en este proceso, simplemente por rechazo en que la revista no está adecuada con tu contenido, es algo que debemos evitar al máximo. Y además, claro, es frustrante, es cansativo y hay otras consecuencias también. A veces en este proceso de selección quizás no realiza una evaluación muy efectiva y a veces puede publicar ahí en una revista depredadora por algo de confusión. Y yo voy a hablar un poco mejor de estas, pero básicamente son revistas que no tienen ningún compromiso con la ciencia y básicamente vas a perder tu contenido. Simplemente están ahí para ganar dinero. Y una tercera consecuencia sería, por ejemplo, la reducción del impacto de su artículo. Esto sería la más tranquila, por ejemplo. Vamos a decir que tienes ahí un reporte de caso, un estudio de caso en diálisis, en la nefrología, y publica tu contenido ahí en una revista generalista dentro de la nefrología. Y, ok, tu artículo está allá, pero al mismo tiempo en el mercado había otra revista que el nombre de la revista es Case Report in Dialysis. Los objetivos de la revista están ahí que solamente publican estudios de caso en diálisis. La audiencia de la revista está ahí esperando por este tipo de contenido, siempre involucrándose con estos estudios de caso. A veces es muy probable que ya citarían de inmediato el tipo de contenido que presentas. Entonces, esto es algo que posiblemente, si publicas en esta revista acá, que el título, los objetivos están 100% en acuerdo con tu contenido, a veces tendría un impacto ya mayor para tu artículo. Pero seguramente la peor consecuencia es publicar en una revista depredadora. La segunda sería el rechazo de su artículo con la cuestión de tiempo, frustrante y todo. Y la más tranquila sería esta cuestión ahí de impacto, que a veces podría ser mejor si selecciona una revista más convergente con tu artículo. Disculpe. Entonces, lo que vimos, es un momento importante, ¿sí? No es solamente, es una continuación del proceso de investigación, es un momento importante. Hay algunas dificultades que pueden pasar en este momento y si seleccionas de manera equivocada, hay algunas consecuencias. Y ahora algunos consejos ahí para que hagas un proceso de selección de manera efectiva. Primero sería, mira tu artículo. Pero Víctor, yo conozco mi artículo, yo soy el investigador responsable y todo, pero a veces le pregunta, por ejemplo, a un médico, pero tu manuscrito es sobre qué tema. Es sobre la enfermedad X y la eficiencia de la proteína, no sé qué, el gene. Entonces, no es exactamente el contenido del artículo, pero un análisis un poco más general, ¿sí? ¿Es un contenido generalista o es un contenido muy especializado? Su audiencia son investigadores, son profesionales que están en la práctica, son especialistas o no, porque a veces pasan también que mi audiencia son los profesionales de la salud. No, tu audiencia no son los profesionales de la salud, porque eso es un universo grandísimo. Entonces mi audiencia son los médicos,
Tampoco, porque esto es muy general. Son los pediatras, okay, que son mucho más enfocados en neonatología y cirugía. Entonces ahí sí empiezas a filtrar y a refinar para comprender mejor cuál es la audiencia que quieres hablar. Porque a veces también las revistas nos dan esta información. Nuestra audiencia son los pediatras, cirujanos, y entonces es interesante que tengamos esta análisis ahí un poco más completa. ¿El contenido que ofreces ahí tiene un impacto regional o internacional? Porque a veces, por ejemplo, mi investigación es acerca de una enfermedad que 98% de los casos pasan en Brasil, solamente en Brasil. Estoy estudiando un tratamiento con una medicina alternativa con plantas que tenemos solamente en Brasil. Yo estudié una población brasileña y los resultados son interesantes para que el gobierno pueda aplicar algo, el gobierno de Brasil. Así que son tantos factores regionales o de mi país que es interesante que yo evalúe hasta qué punto esto es interesante para una revista internacional. Puede que sí, puede que habrá revistas ahí interesadas en publicar estos tipos de contenidos, pero a veces es un poco más difícil, un poco más raro, o no, tu artículo, por ejemplo, es, no sé, replicable en otros países o considera un tipo de información que es igual importante en Brasil, en Chile o en Europa o en cualquier lugar. Entonces es interesante también que puedas evaluar esto. Y el tipo de contenido es un reporte de caso, un artículo original, una revisión o, por ejemplo, una revisión sistemática, porque también a veces las revistas ya te pueden informar ahí si publican estos tipos de contenidos o no. A veces hay revistas que simplemente informan que no publican estudios de caso o revistas que publican solamente revisiones o revistas solamente de revisiones sistemáticas, así que también es interesante que tengas esta información en tu mente para después buscar la revista más adecuada. Entonces, para que encuentres la revista más adecuada, primero necesitas saber qué deseas encontrar, ¿no? Primero evalúe tu escenario de tu contenido para que después pueda irte al mercado, a las plataformas, buscar efectivamente esta revista que está disponible ahí. Y entonces nuestra sugerencia, nuestra sugestión es que puedan hacer un proceso ahí que es casi como un embudo de selección. Entonces, primero, recopilar las revistas que potencialmente publicarían tu artículo, tu manuscrito. Entonces, primero, una recolección de potenciales títulos. Ahí después puedes descartar algunos títulos que no están 100% adecuados. Al final también puedes refinar algunas informaciones, revisar las cuestiones de las métricas, asociaciones a veces, y al final seleccionar una revista que ahí sí estará bien consistente. Entonces, es interesante destacar que el proceso de selección de la revista, a veces nuestra recomendación es que puedas invertir a veces 1 o 2 días en este proceso, ¿sí? Porque es un proceso de investigación también. Es interesante y es necesario que puedas involucrarse en este mundo ahí y hacer esta investigación, buscar las revistas. Es como, no es que hiciste tu investigación, tu manuscrito y ahora terminaste, ahora voy a buscar un título. No, es un proceso de investigación también. Entonces, primero puedes recopilar las revistas potenciales y preparar una shortlist. Seguramente puede conversar con sus pares, con otros investigadores, a veces en tu universidad, tu institución, tu hospital. Hay también ahí editores jefes
investigadores que son revisores de algunas revistas y también profesionales de la información. Las bibliotecarias, los bibliotecarios, ellos conocen muchísimas bases de datos, muchísimas plataformas y te pueden ayudar en este proceso de seleccionar una revista potencial. Puedes, claro, también analizar sus referencias bibliográficas. Seguro que si hace una referencia a un artículo, a veces la revista que publicó este artículo también potencialmente publicaría tu manuscrito. Y puedes utilizar ahí 11 herramientas gratis que te pueden ayudar a identificar revistas convergentes con tu manuscrito. Entonces, tenemos 11 herramientas 100% gratis, todas en línea, y todas básicamente funcionan de la misma manera. Básicamente necesitarás copiar el texto de tu manuscrito, incluir ahí en el campo y buscar. La herramienta va a evaluar el texto de tu artículo y va a recomendarte una revista que tiene sentido, que está adecuada con este tópico. Entonces, tenemos Cargill Journal Scout, Open Access Journal Finder by Anago, Advanced Journal Selector, Web of Science, Manuscript Matcher, Jane, SJ Finder, Journal Guide, IEEE Publication Recommender, Springer Journal Suggester, Elsevier Journal Finder y Wiley Journal Finder. Empiezo por Cargill, obviamente, y en este caso la herramienta la busca en el portafolio de Cargill. Entonces, 100% enfocado en biomédicas, en las ciencias de la salud. Y seguro que todas las revistas que encuentres ahí son revistas de credibilidad porque son publicadas por la editorial Cargill. Y te va a mostrar el nombre de la revista, factor de impacto, descripción, bases indexadas, guía para autores. Yo voy a abrir aquí la herramienta para que podamos hacer una prueba muy rápida. Entonces, Cargill Journal Scout y básicamente incluyes aquí el texto de tu manuscrito y haga un clic en Suggest Journals. La plataforma va a analizar, va a evaluar el contenido y te va a recomendar las revistas dentro del portafolio de Cargill que están relacionadas con este tópico. Listo. Bueno, el contenido que he incluido acá es de la neurología. Entonces, obviamente, acá Cargill ya empieza a recomendarme revistas que son importantes en la neurología. Y como le dije, bueno, te va a mostrar el nombre de la revista, el factor de impacto, CiteScore, una descripción, las bases de datos que están indexadas. Y aquí también todo de inmediato, la guía para autor, si hay costo, asociaciones, el cuerpo editorial. Es decir que, bueno, básicamente todas las informaciones que necesitas evaluar o analizar en este proceso de selección ya estarán aquí disponibles para que pueda hacer este proceso. Entonces, European Neurology, nuevamente las métricas, Interventional Neurology. Así que muy fácil, está en la página de Cargill Journal Scouts, ahí en la homepage ya puede utilizar la herramienta que está 100% disponible y gratis, obviamente. Tenemos otras plataformas también que funcionan exactamente igual, pero de otras empresas. Por ejemplo, esta acá, Open Access Journal Finder by Anago, en este caso abarca varias áreas del conocimiento y son específicamente revistas de acceso abierto. En Anago, ellos son una empresa que ofrece servicios para autores, entonces también es una plataforma interesante porque tienen
un conocimiento del mercado, de revistas, y también tienen este know-how para ayudarles en este proceso. Y la plataforma de Nago va a mostrar el nombre de la revista, editorial, proceso de revisión, velocidad de la publicación y el APC, Article Processing Charge, cuál es el costo de publicar en esta revista. Una información también importante para los que consideran publicar en acceso abierto. Tenemos Edun's Journal Selector, que es muy similar a Enago. Edun también es una empresa que ofrece servicios para autores, también abarca varias áreas del conocimiento y también te muestra el nombre de la revista, factor de impacto, descripción. Mira, esta presentación al final vamos a compartir con ustedes para que tengan ahí todos los enlaces disponibles y puedan consultar. Web of Science Manuscript Matcher también abarca varias áreas del conocimiento y en este caso las revistas que están indexadas en Web of Science obviamente te muestra ahí algunas informaciones, un filtro customizable. En el caso de Web of Science Manuscript Matcher necesitarás crear un usuario y contraseña, pero sigue siendo gratis. Es solamente un proceso de registro ahí. Jane, busca en PubMed, también te muestra algunas informaciones. SJ Finder, Journal Guide de la American Journal Experts, también varias áreas del conocimiento, también son empresas de servicios para autores. IEEE, en este caso, tienen un enfoque en ingeniería, tecnología, computación. Springer Journal Suggester funcionan, como le dije, igual a la plataforma de carga. En este caso, buscan en el portafolio de la editorial, pero como Springer es una editorial general, también abarca varias áreas del conocimiento. Algunas informaciones interesantes de Springer es el tiempo promedio para que recibas ahí la primera decisión, tipo de acceso, tasa de aceptación, para que sepas la competencia ahí de la revista. Y es muy difícil la publicación, cómo están con estas métricas. Elsevier Journal Finder también busca en el portafolio de la editorial varias áreas, también credibilidad, Springer, Elsevier, Wiley, todas editoriales muy respetadas en el mercado y importantes también. Y Wiley. Entonces, recopilamos acá 11 herramientas que les pueden ayudar en este proceso. A veces pasa que una institución conoce una, dos herramientas, pero acá incluso de otras editoriales, porque el objetivo es de verdad que puedan tener más inputs o más herramientas que ayuden en este proceso de la selección de la revista. Pero Víctor, ¿cuál herramienta es mejor o cuál debo utilizar? Y mi recomendación es que utilice todas. Obviamente que cargue 100% de enfoque en biomédicas, ciencias de la salud. Entonces, si tiene un artículo de ciencias sociales, busque en las otras herramientas y también IEEE, enfoque en ingeniería, computación, tecnología. Pero las otras tiene ahí varias áreas del conocimiento también y es interesante que pueda buscar en todas estas herramientas porque cada una te va a recomendar una revista, muy probable. Y en este proceso, como decimos, es la etapa inicial, es el momento de recopilar información, no efectivamente ya seleccionar un título. Como les dije, es un proceso de investigación también. Entonces vamos a buscar informaciones para que después podamos empezar a evaluar, refinar y al final seleccionar. Entonces, mi recomendación es que puedan ahí utilizar todas las herramientas, simplemente copiar el nombre de la revista, el enlace de acceso de la revista y preparar tu shortlist. Entonces, tiene ahora un montón de información que puede trabajar y ahí puedes empezar descartando algunas informaciones. Por ejemplo,
confirme que no está considerando ninguna revista depredadora. Obviamente, si has utilizado la herramienta de Karger, de Springer, de Elsevier, son revistas con credibilidad. Entonces, esto está 100% garantizado que es una revista con credibilidad. Pero hubo casos que la herramienta Jane, si no me falla, recomendó una revista que era un poco dudosa y todo. Entonces es interesante, a veces también recibe una recomendación o estás buscando en otra plataforma y encuentras una revista, pero es interesante que confirme que no se trata de una revista depredadora. Actualmente existen 2 páginas que te pueden ayudar en este proceso, BioSlist y Stop Predatory Journals. Básicamente son websites que te van a mostrar un listado de A a Z con todos los títulos que potencialmente, posiblemente son depredadores. Así que son revistas un poco dudosas. Entonces simplemente es interesante que puedas reconfirmar acá si estás considerando algún título depredador o no. Entonces yo voy a abrir acá dos títulos para que podamos evaluar algunas cosas acerca de esta revista. Entonces, está en la página de la revista. Es interesante que pueda confirmar algunas informaciones. Empiezas a leer y, por ejemplo, hay algunas páginas que ya empiezas a dudar, que la página no es bien hecha o a veces ya no te pasa algo de credibilidad, pero empiezas a leer y en este caso acá, por ejemplo, the scope of the journal encompasses research articles, reviews, theoretical sciences, biology, chemistry, physics, zoology, medical studies, environmental studies, mathematics, statistics, geology, engineering. Así que revista que acepta exactamente todo tipo de contenido. Así que es un scope grandísimo. Entonces esto es algo que no tiene mucho sentido y es interesante que empieces a dudar una revista que simplemente acepta de todo. Siempre también es interesante que puedas confirmar, siempre que una revista informe que está indexada en una base de datos, Elsevier, Embase, DOAJ, GeoBase o EBSCO, un agregador, es interesante que pueda confirmar esta información. Porque a veces, bueno, los profesionales de la información te pueden ayudar en este momento. Las bibliotecarias, los bibliotecarios muchas veces tienen acceso y tienen más facilidad en consultar si una revista está efectivamente disponible o no en una base de datos. Entonces son algunas informaciones que es interesante confirmar. Esta página acá ya está un poco dudosa, pero hay otros casos que de verdad invierten tiempo, a veces invierten dinero en crear una página que sea muy atractiva, con bastante informaciones y, como le dije, siempre interesante confirmar. Por ejemplo, aquí tenemos un Impact Factor. En este caso es un IBI Impact Factor, pero a veces la revista puede informar que tiene un factor de impacto, pero de hecho no tiene. Básicamente, crear una página web, crear un website, cualquier persona puede crear un website. Yo puedo crear un website. Ustedes, cualquier persona simplemente pueden comprar un domain y simplemente crear esto acá, incluir acá un menú. Esto es muy sencillo y hay algunas páginas que invierten un poco más de tiempo en incluir acá PDFs y todo. Pero nuevamente, los objetivos de la revista incluyen demasiadas especialidades, entonces puede empezar a dudar, confirme las bases de datos, confirme las métricas, si la revista te informa que tiene un site score, que tiene un factor de impacto.
Pero principalmente, si la revista está acá, en esta página, Stop Predatory Journals, simplemente descarte. A veces las revistas que son depredadoras buscan utilizar nombres que son muy similares a revistas reconocidas y revistas importantes. Por ejemplo, British Journal of Medical and Health Research. Tenemos la revista que es importantísima, que es British Medical Journal. A veces para investigadores jóvenes eso pasa y no, es interesante que puedas consultar y tener una seguridad, tener certeza de que no es una revista depredadora. Algunas informaciones que puede sospechar. Primero, una publicación muy rápida, una revista que te confirma que puede publicar tu artículo en un par de días. Esto es sospechoso. Esto es diferente de un preprint, ¿sí? Preprint es otra cosa, pero una revista que confirma que tiene una publicación en como 5 días, no hay la posibilidad que hagan un proceso de revisión consistente en un periodo tan corto. Pero nuevamente, preprint es otra cosa. O precios muy baratos. Nosotros sabemos que los APCs son costosos. No, hay un costo que es alto, pero es la realidad de mercado. Y a veces está buscando ahí y, no sé, analizando las revistas y tiene costos como $1,500, $1,000, a veces $2,000. Y encuentras una revista que cuesta como, no sé, $57 o $70. Ahí quizás empieces a dudar un poco y a confirmar las informaciones. Como le dije, nombres muy similares a los de otras revistas importantes. Información confusa o poca información disponible en la página también es algo que puede sospechar. Todas las revistas deben ofrecerles la mayor cantidad de información disponible acerca del cuerpo editorial, del proceso de revisión, guía para autores y todos. Indicadores dudosos, también siempre que la revista informe que tiene un indicador, un factor de impacto o otro, es interesante que pueda confirmar. Indexación también falsa. Es importante que pueda conferir. Y existen estas dos páginas que pueden ayudarte en este momento. Apenas como un ejemplo, ahí hicieron un experimento donde han enviado un estudio falso de cáncer y al final 157 revistas han aceptado este estudio. Es decir, que simplemente no tiene nada de proceso de revisión y simplemente al final, obviamente, iban a cobrar por este servicio. Pero básicamente estas páginas serían casi como un blog. Tienes una página ahí muy similar a lo de una revista, recibe un artículo y no significa nada. No, primero que tu artículo muy probablemente no va a ser encontrado porque de verdad estas revistas depredadoras no están indexadas en estas bases de datos, a veces en Google Scholar, pero muy difícil que tu artículo sea encontrado. Y caso sea encontrado, cuando los investigadores ahí vean la revista que ha sido publicado y evalúen un poco mejor el contexto general, nunca van a citar, nunca van a hacer referencia a este contenido, así que simplemente, como les dije, vas a perder tu contenido. Entonces es interesante que puedas confirmar esta información y también en este momento de descarte que pueda ahí leer también el aims and scope de las revistas. Entonces tiene ahí tu listado con, no sé, 50 revistas, 50 títulos disponibles. Primero confirma que no tiene revista depredadora y después pueda, por favor, leer ahí los objetivos de la revista, exactamente porque a veces ya estará la información de inmediato. Nosotros no publicamos estudios de caso, nosotros solamente publicamos revisiones y
si tienes un estudio de caso o revisiones, ya puede considerar o descartar este título de tu listado. Entonces, es un proceso que puede ser también relativamente rápido y es importante. Entonces, has recopilado títulos potenciales, has descartado títulos que a veces son dudosos o sospechosos, o simplemente no publican el tipo de contenido que tu manuscrito ofrece. Y ahí puedes refinar un poco mejor. Entonces puedes conferir si la editorial, la revista o los editores están de alguna manera asociados o vinculados con estas instituciones, porque son instituciones muy serias que trabajan para la ciencia de manera seria. Entonces, Committee on Publication Ethics, COPE, es un comité con más de 10.000 asociados, refuerza ahí estándares de integridad, de ética de la investigación y la publicación, y ofrecen varios materiales muy interesantes en su página web, guías prácticas, códigos de conductas, casos, seminarios. Entonces, si una revista, si un editor jefe es un miembro de COPE, esta es una información que te pasa tranquilidad, que te da credibilidad acerca de la revista. Entonces acá, algunos materiales que ofrecen ahí en su página web, Ethical Guidelines for Peer Reviewers. Incluso yo recomiendo que todos puedan visitar ahí a su website porque hay varios contenidos relevantes e importantes para investigadores, para autores, para bibliotecarias y todo. Share information among editors-in-chief regarding possible misconduct. Entonces, una institución de verdad seria. Directory of Open Access Journals, uno de los principales directores de revistas de acceso abierto en el mundo, si no el principal. Refuerza ahí también estándares de calidad, de transparencia, para que una revista sea indexada en DOAJ. Existe ahí, hay un proceso de análisis, de evaluación, entonces es también un sello de calidad, de credibilidad. Entonces la revista que está ahí ha pasado por un proceso de evaluación y al final recibe un sello, un check verdito. Y también hay un otro sello acá, DOAJ, que es el caso que la revista cumple los requisitos básicos, pero también hay requisitos adicionales que la revista cumple acerca de la ética, de la calidad, del cuerpo editorial y todo. Claro que en este caso aquí estarán solamente las revistas de acceso abierto. Entonces, si está buscando publicar en una revista de suscripción, la revista no estará disponible acá. OASPA, Open Access Scholarly Publishers Association, también en este caso una asociación para las editoriales. Entonces a veces no tiene ahí tantas informaciones acerca de la revista, pero conoce la editorial y es una editorial asociada con OASPA. Entonces también es un factor de credibilidad y es una asociación que trabaja para fomentar el Open Access con eventos, comunicaciones, educación también. Y también hay un proceso de evaluación de la editorial para que pueda tornarse un miembro activo. También es un factor de credibilidad. Puedes confirmar si la revista está ahí en acuerdo con los principios de transparencia, mejores prácticas. Este documento hicieron exactamente estas instituciones acá, COPE, OASPA, DOAJ, y básicamente reforzando los principios de transparencia, en que, por ejemplo, el nombre de la revista no puede ser muy similar a lo de otra revista que ya está en el mercado y es muy reconocida. Entonces puede confirmar también estos puntos acá. En la página web de la revista, como les dije, debe tener la información del proceso de revisión, el cuerpo editorial, la información de todos, información también de la oficina de la revista, correo, dirección, información de copyright,
si hay costo o no. Esta información debe de estar bien clara. Publication ethics, el tipo de acceso, revenue sources, advertising, marketing. Así que es una guía que está disponible también en la página de Cope, que puede descargarla, un PDF ahí muy fácil. Y hay todas las cuestiones de principios de transparencia y mejores prácticas para revistas. Entonces, si conoces esto, cuando estés ahí evaluando una revista en su página web, ya empezarás a reconocer si la revista está en acuerdo o si la revista está un poco dudosa o sospechosa. Entonces puedes refinar estas cuestiones. Estas instituciones que trabajan para la ciencia, que son instituciones serias, y puede revisar también, obviamente, las métricas de la revista. Es interesante factor de impacto, Sitescore, H-Index, de hecho es una métrica para autores, pero a veces hay revistas que también ofrecen esta métrica, SJR, y es interesante que puedas también revisar un poco tu concepto acerca de las métricas, ¿no? Que no hagas tus procesos de decisiones simplemente basados en un número, que puedas conocer el escenario general o a lo mejor tener una visión más completa que simplemente seleccionar una revista con un factor de impacto grande, simplemente porque es un número grande. Entonces hay algunos artículos acá que abordan este tema de las métricas de una manera muy interesante, y lo que dicen básicamente es eso, que todos los procesos de decisiones que puedan incluir más informaciones también, que puedan incluir más análisis, que puedan basar las decisiones en informaciones más completas y no solamente en un número. Porque a veces la métrica existe y la métrica es un número y tiene sus limitaciones, ¿sí? Un cálculo tiene una información que te puede dar y hay otras limitaciones y otras informaciones que simplemente no te da. Pero a veces existe una métrica y se crea alrededor de la métrica un mercado o decisiones importantes de inversión, por ejemplo, y a veces se pierde muchísimo cuando se considera solamente un número para los procesos de decisiones. Así que por eso a mí me gusta hablar de las métricas solamente en el final, para que pueda ya evaluar otras cosas previamente. Entonces, factor de impacto. Yo voy a hablar un poco aquí de las métricas y también hacer algunas reflexiones sobre ellas. Factor de impacto, Web of Science, Clarivate. El cálculo es muy sencillo, de hecho es un cálculo de promedio, donde el factor de impacto 2019 considera las citas recibidas en 2019 por los artículos que han sido publicados en 2018-2017. Entonces, si, por ejemplo, yo soy una revista y a lo largo de 2018 y 2017 yo publiqué 1000 artículos y en 2019 estos 1000 artículos han recibido 13.000 citas. 13.000 por 1000, factor de impacto 13.0. Básicamente eso. Recibí 13.000 citas, publiqué 1000 artículos, 13.000 por 1000. Yo recibí 13 citas por artículo. Esto es lo que la métrica trae de información. Básicamente esto. Pero hay algunas reflexiones también. Por ejemplo, el factor de impacto cambia muchísimo dependiendo de la disciplina. Así que no se puede comparar si eres de humanas o ciencias sociales con ciencias de la salud, con tecnología, computación. Si estás considerando disciplinas distintas, no puede comparar el factor de impacto porque cada disciplina tiene ahí un padrón de cita, un padrón de referencia que impacta directamente en el cálculo. Entonces, incluso a veces dentro, por ejemplo, del área de las ciencias de la salud, disculpen,
Hay algunas especialidades que tienen un padrón de citas muy distinto de otras especialidades. Y entonces esto también va a impactar muchísimo la métrica. Entonces no se puede hacer estos tipos de comparación. Entonces, estas áreas del conocimiento con un rápido reciclaje de conocimiento se benefician. Es decir, que el factor de impacto considera ahí un periodo de la publicación de 2 años y el tercer año del número de referencias, de citas. Entonces, las áreas que publican muchísimo contenido en un periodo de 2 años se benefician con el factor de impacto. El área que un conocimiento se vuelve obsoleto muy rápido y surgen otros artículos, otros conocimientos muy rápido, en 2 años o en 1 año van a ser muchísimo más referencia que otras áreas que a veces pueden citar artículos de 5 años atrás, de 6 años atrás, que aún se considera actual, reciente. Revistas generalistas usualmente tienen mayores factores de impacto que las especializadas. Esto es cierto. Y por eso también es importante que no se compare una revista general con una revista que es muy especializada. Por ejemplo, Karger tiene ahí en su portafolio una revista que se llama Pediatric Neurosurgery. Entonces, neurocirugía pediátrica. ¿Cuántos neurocirujanos pediátricos existen en el mundo? Comparados, por ejemplo, con una revista generalista como JAMA o New England, que abarca toda la medicina, y en otro caso solamente la comunidad de neurocirujanos pediátricos. Es algo que no se puede comparar, y las revistas generalistas generan muchísimo más citas exactamente porque abarcan una comunidad más grande y ahí tienen mayores factores de impacto. Revistas con más revisiones también tienen factores de impacto mayores usualmente. Y aunque el cálculo sea un cálculo de promedio, ¿sí? 13.000 por 1.000, 13 citas por artículo. De hecho, no refleje el promedio exacto. Usualmente, relacionado al factor de impacto, son pocos artículos que reciben muchas citas y ahí incrementan el factor de impacto. Entonces, es algo también que podemos tener en cuenta. Y a veces consideran como 100% cierto o que al publicar tu artículo en una revista con un gran factor de impacto, tu artículo va a recibir más citas. Pero esta información, la métrica no te da. Esto es lo que, bueno, a mí me gusta explicar un poco mejor. Puede que sí, que si publicas en una revista de factor de impacto grande, puedes recibir muchísimas citas, pero garantizar que si publicas en una revista de gran factor de impacto, tu artículo va a recibir más citas, no es correcto, es un poco equivocado. Esto se llama free ride. Hay un artículo que aborda este tema y no se puede cambiar la dirección de las cosas. No es una revista que tiene un gran factor de impacto que distribuye citas para sus artículos. Son los artículos publicados en la revista en que muy pocos reciben muchas citas e incrementan el factor de impacto. Entonces, esta dirección no se puede cambiar. Factor de impacto es una métrica de la revista, no es una métrica de artículos y no te da esta información. ¿Y por qué a veces es interesante considerar más informaciones y no solamente una métrica, no solamente un número? Como les dije, un número, hay informaciones que te da, hay informaciones que no te da, que a veces la comunidad considera por algún motivo, alguna razón, pero es interesante comprender de una manera bien completa este tema. Y en la cuestión de selección de la revista, porque a veces es interesante considerar más cosas. Voy a dar un ejemplo bien práctico y real. Tenemos ahí Radiological Society of North America.
RSNA, que es una de las principales sociedades médicas del mundo en el tema de imágenes, imagenología, radiología. Ellos son yo creo que son los que más tienen asociados y están ahí muy involucrados con la ciencia, son muy consistentes y una sociedad muy fuerte, muy grande. El año pasado, la sociedad empezó a publicar 3 nuevos títulos: Radiology Artificial Intelligence, Radiology Imaging Oncology, y hay un tercer título que no me recuerdo el nombre ahora. Pero son títulos bien especializados. Y a veces, bueno, a veces no. Estos 3 títulos no tienen factor de impacto. Y ni van a tener un factor de impacto hasta, no sé, 2022. Porque simplemente para el cálculo necesitamos 3 años, ¿sí? 2019, 2018, 2017. Pero también necesitamos casi un año más porque la revista necesita indexarse en la plataforma de Web of Science, en la base de datos de Web of Science. Necesita juntarse a la colección principal y necesita que Clarivate entienda que ellos como pueden participar del JCR, que es el reporte de factor de impacto. Entonces, a lo mejor para que una revista tenga un factor de impacto, llevamos ahí 4 años. Y el año pasado la sociedad empezó con estos 3 títulos. Y imagine, por ejemplo, que tú eres un especialista en inteligencia artificial, en imágenes, en imagenología, radiología. A veces vale muchísimo más la pena que envíe tu manuscrito ahí para esta revista nueva, que es una revista que seguramente el editor jefe es un experto muy respetado en la comunidad, porque está ahí en una de las principales sociedades del mundo en este tema. Entonces van a seleccionar un experto muy respetado, muy reconocido para que sea el editor jefe, que muy probable tiene ahí el cuerpo editorial también reforzado con los mejores especialistas del mundo, con un proceso de revisión muy consistente, con revisores por pares que también son muy respetados, especialmente porque inteligencia artificial en imágenes no es un tema tan general así, no es un tema que existe en una comunidad muy grande de especialistas. Entonces, a veces vale muchísimo más la pena que publique tu artículo ahí en esta revista, que va a tener un proceso de revisión interesantísimo, con los mejores expertos evaluando tu artículo científico, y la comunidad de la sociedad, por ejemplo, ya involucrándose muchísimo rápido con estos contenidos, porque es una revista nueva, están ahí consultando porque también quieren conocer más acerca de inteligencia artificial. A veces vale muchísimo más la pena que publique ahí que, por ejemplo, en una revista que tiene un factor de impacto de 17 y es un Annals of Review in Radiology. No sé, solamente un ejemplo. Una revista a veces más generalista que abarca varios temas de imágenes y al punto que aquí, ok, tiene ahí un factor de impacto de 17, pero esto es solamente un número. Si consideras, si puedes visualizar el escenario más completo, esta revista acá, con los mejores especialistas del mundo en este tema, vale muchísimo la pena que tu artículo sea evaluado y también sea publicado en esta revista que no tiene un factor de impacto y no va a tener un factor de impacto hasta por lo menos 2022, 2023. Entonces, este es solamente un ejemplo para que podamos comprender mejor el tema del factor de impacto. Hay también el CiteScore, Scopus, el Elsevier, y el cálculo también es un cálculo de promedio, pero básicamente consideran ahí un periodo de 4 años, arriba y abajo en el cálculo. Y consideran artículos, revisiones, conference papers, capítulos de libros, artículos de datos también,
tanto arriba como abajo en el cálculo, y es un poco distinto porque, por ejemplo, factor de impacto considera las citas solamente del tercer año relacionado a los artículos de los 2 años anteriores. Pero SiteScore ahora incluso es una metodología nueva. Han cambiado muy reciente. Y consideran ahí las citas que han sido realizadas a lo largo de los 4 años por los artículos también que han sido publicados a lo largo de los 4 años. Entonces es un poco distinto, pero también es un cálculo de promedio. Y también algunas reflexiones ahí que, bueno, el periodo de 4 años tampoco es comprobado como el cálculo perfecto. Claro, a veces es un poco más efectivo por la cuestión de las áreas que tardan un poco más o que tienen padrones distintos de citas, pero no existe el cálculo perfecto. El free ride también ocurre. No es garantizado que simplemente si publicas en una revista con un site score alto, que tu artículo va a recibir más citas. Esta información la métrica no te da. Y hay también este site score percentile, que es una métrica relacionada al ranking de las revistas en sus categorías. Y hubo casos también que una revista ha sido incluida en una categoría que no reflejía exactamente su principal disciplina. Entonces eso también perjudicó las métricas. Entonces es decir que todos los cálculos tienen informaciones relevantes, pero también hay limitaciones. H-Index, de hecho, como les dije, es una métrica para autores, pero hay revistas también que lo utilizan. Y el cálculo es un poco distinto, entonces es casi como un concepto acá. H-Papers reciben por lo menos H números de citas cada uno. Entonces, por ejemplo, un H-Index igual 7, el autor tiene por lo menos 7 artículos publicados en que cada uno ha recibido por lo menos 7 citas. Entonces acá a mí me gusta dar algunos ejemplos para que podamos fijar un poco mejor. Entonces, por ejemplo, si un investigador tiene 2 artículos publicados, el primer artículo ha recibido 20 citas, el segundo artículo no ha recibido citas, tiene un H-index igual 1, porque tiene un artículo con por lo menos una cita. Entonces, otro caso, 2 artículos publicados, el primer artículo, una cita, el segundo artículo, 2 citas. En este caso, también H-index igual 1, porque para que tuvieras ahí un H-index igual 2, debe de tener por lo menos 2 artículos con por lo menos 2 citas cada. Entonces acá, 3 artículos publicados, primer artículo, 3 citas, segundo artículo, 5 citas, tercer artículo, 7 citas. En este caso sí, H-index igual a 3. El otro caso, 5 artículos, primero 20, segundo 10, tercero 5, cuarto 5, quinto 0. En este caso, H-index igual 4. Para que tuvieras 5, acá también necesitaría haber recibido por lo menos 5 citas. Entonces, un indicador, una métrica también que a veces se considera, pero también algunas reflexiones. No se puede comparar investigadores jóvenes con investigadores con más tiempo de carrera, porque hay una desventaja muy clara a los jóvenes en este caso. Entonces, también, si miras solamente el H-index, necesitas conocer cuánto tiempo de carrera tiene este autor, porque, por ejemplo, imagine ahí un autor que tiene 3 años de carrera de investigación. ¿Cuántos artículos puede haber publicado en 3 años? No sé, a veces 3 artículos. Entonces, su H-index, lo máximo que va a hacer es 3. Y si comparas, por ejemplo, con un investigador que tiene ahí 40 años de carrera, ha publicado como 100 artículos científicos y
vas a tener un H-index seguramente mayor, porque tiene ahí este límite muchísimo mayor. Acá, si has publicado 3 artículos, ya tiene un límite de H-index igual a 3. Entonces no se puede comparar investigadores con tiempos muy diferentes de carreras. Disciplinas distintas también tienen padrones de citas distintos. Esto también impacta la métrica. Entonces tampoco se puede comparar las disciplinas diferentes. El H-index nunca bajará, siempre sigue creciendo. Y no es necesariamente bueno para analizar la relevancia del momento actual de la carrera, porque a veces el autor, el investigador ya se jubiló, por ejemplo, pero el H-index sigue creciendo, porque a veces tiene ahí como 100 artículos publicados, pero un H-index de 50. El H-index puede seguir creciendo para 60, para 70, 80, y a veces el autor, el investigador ya no publica más o ya se retiró, ya se jubiló, y no es necesariamente bueno para analizar la relevancia en el momento actual. Entonces, y imagina también el siguiente, un ejemplo. Un investigador que tiene ahí 40 años de carrera, un H-index igual a 20, pero tiene exactamente 20 artículos con 20 citas cada uno. El mínimo para que reciba el H-index de 20. Y a veces acá hay un investigador joven que ha publicado como 5 artículos y tiene un H-index de 5. Pero cada artículo de este investigador acá ha recibido como 1500 citas. Es decir, que como es un fenómeno, es el investigador que está con tópicos muy relevantes y simplemente, es solamente un ejemplo, pero ha recibido muchísimas citas y está como muy destacado en la comunidad y todo. Pero si miras solamente al H-index, vas a ver solamente un H-index de 5 y un H-index de 20. Entonces, si consideras solamente números, vas a creer que este investigador acá es muchísimo más relevante al punto que a veces este acá está en destaque. Entonces, lo que quiero decir con esto es que siempre los números necesitan un contexto, necesitan una evaluación más general, con más informaciones, con más inputs. Y a veces también puede haber algunos cambios de la métrica dependiendo de la plataforma que se busca. Entonces también es interesante considerar. Hay también el Simago Journal Rank, SJR, que es un cálculo un poco diferente de los otros. Él tiene ahí este cálculo de promedio también, pero lo que es diferente es que consideran un page metric con este PageRank algorithm, que es el algoritmo que Google utiliza. Entonces, tiene el cálculo de impacto, pero tiene también lo que llaman de transferencia de credibilidad. Lo que significa eso es que a veces, dependiendo de la revista que hizo la cita, esto puede valer más o menos. Entonces, por ejemplo, si yo soy una revista y yo recibo una cita, yo recibo una referencia de Nature, de New England, esta cita tiene más relevancia que una cita, por ejemplo, de una revista chiquita, una revista con un SJR pequeño. Entonces, básicamente, las revistas más relevantes ofrecen una cita con un valor mayor. Y con eso se dice que es posible comparar disciplinas distintas, pero a los que deseen conocer mejor el SJR, yo dejo acá el enlace para que puedan efectivamente leer un poco más acerca del tema, pero funciona un poco como Google también, porque Google utiliza este PageRank algorithm. Claro que SJR también tiene el cálculo de impacto,
Pero Google, por ejemplo, si yo tengo un blog y para Google, si yo recibo una referencia de CNN o de New York Times o algún website que es muy importante, esta referencia para mi blog tiene una relevancia mayor que, por ejemplo, un otro blog que me ha citado o ha informado un enlace que direccionaba para mi página. Entonces, básicamente es un poco de eso, pero relacionado a las revistas científicas. Entonces, ahí tenemos un escenario de las métricas. Yo quiero simplemente volver un poco acá para el site-score. Yo voy a abrir acá para que podamos también comentar algunas cosas. Entonces, la plataforma de Scopus, ok. Primero, también esta herramienta puede ser interesante para que encuentres otras revistas. Por ejemplo, vamos a considerar aquí, a veces en el proceso de investigación, de selección, has encontrado una revista que es interesante para ti. A veces puedes buscar acá esta revista. Yo voy a incluir acá un subject area. Imagina que estaba ahí buscando las revistas y has encontrado esta revista acá, Cell Host and Microbe. Y a ti te parece una revista interesante, que tiene sentido, que está adecuada con tu contenido. Puedes venir acá en Scopus, buscar la revista. Cuando haces un clic en la revista, tiene acá los cálculos, claro, pero tiene también el ranking. Entonces acá puedes visualizar a lo mejor las otras revistas que están en la misma categoría. Entonces a veces, si a ti esta revista parece interesante, quizás estas revistas de acá también, que están en la misma categoría, también tienen algún sentido. Entonces también es una manera de buscar, pero yo quiero traer también una reflexión que es acerca de las métricas. Ok, Pediatric Neurosurgery, como les dije, una revista de Karger extremadamente importante, extremadamente especializada. Y a ti te gustan muchísimo las métricas, entonces puedes venir acá y Pediatric Neurosurgery, Site Score 1.3 y está en la posición 167 de 286 revistas. Entonces esta revista, no es tan importante, pero vamos a evaluar el contexto general. Mira las categorías que la revista está indexada o las categorías que está incluida. Está incluida en 3 categorías distintas. Entonces el Site Score y el Site Score percentil también considera esto. Pero la primera categoría es Pediatrics, Perinatology and Child Health. Extremadamente generalista. Esto es como la pediatría como un todo es extremadamente grande, ¿sí? Entonces, si consideras una revista que es Pediatric Neurosurgery en la categoría de pediatría, esto es algo que seguramente esta revista no estará en las top, porque por ejemplo acá puedes consultar el ranking. Mira la primera revista, JAMA Pediatrics. Claro, porque la categoría es pediatría como un todo. JAMA Pediatrics es una revista generalista que trata de toda la pediatría. Nosotros estamos hablando de una revista que es Pediatric Neurosurgery.
Entonces, si consideramos solamente una categoría de pediatría, es muy amplio. No tiene sentido comparar JAMA Pediatrics con Pediatric Neurosurgery. Y no tiene sentido, de hecho, una revista de neurocirugía pediátrica en una categoría solamente de pediatría. Pero tenemos también otra categoría acá, cirugía. Pero también cirugía es una especialidad grandísima. Tiene cardiologic surgeries, neurological surgeries, digestive surgery, plastic surgery, orthopedic surgery. Todos los tipos de cirugía están acá en esta categoría. Y no es por ejemplo, una cirugía pediátrica, no, es una neurocirugía pediátrica, es muy especializada. O también la tercera categoría, neurología, también una categoría extremadamente amplia que trata de stroke, de demencia, Alzheimer, por ejemplo, vamos a mirar acá. También está acá en la 255 de 348. Pero también la neurología es aquí extremadamente grande. Entonces, esto, mira, la primera revista, The Lancet Neurology, Nature Reviews Neurology, son revistas que abarcan toda la especialidad. O quizás Alzheimer, demencia, que son temas también con una comunidad muy grande dentro de la neurología. Entonces, es solamente un ejemplo que a veces una revista no tiene ahí exactamente la mejor categoría para que puedas ser incluida, y simplemente se considera la pediatría o la cirugía o la neurología de manera separada. No tiene sentido para una revista que es Pediatric Neurosurgery. Y seguramente, si eres un neurocirujano pediátrico, esta revista va a ser una de las más importantes para ti, porque la comunidad como un todo trabaja muchísimo, publica muchísimo en esta revista de Karger. Pero si consideramos solamente un número, un cálculo, a veces no tiene sentido. Pero Víctor, ¿a ti no te gusta factor de impacto, side score? No, no es eso. Es que a lo mejor en Brasil hay muchísima gente que simplemente, ¿cuál es la mejor revista? Es la que tiene mayor factor de impacto. Y esta información no refleja la realidad. Esta información necesita de un contexto, y a veces me gusta traer esta información acá y explicar un poco mejor y traer ejemplos de cómo puede ser muchísimo más interesante para la ciencia que se considere más información, o que se pueda tener una visión más completa del contexto, del escenario, para que pueda tomar las decisiones, sea la decisión que sea. Si es seleccionar una revista para enviar tu manuscrito, o a veces otras decisiones de inversión y todo. Entonces, yo creo que, bueno, como les dije, el objetivo de esta conversación era ofrecerles consejos prácticos, herramientas prácticas que puedes utilizar ahí, y también algunos conceptos, algunas reflexiones para que podamos ahí tener más informaciones para ayudarnos en este proceso de selección de la revista. ¿Qué es importante? ¿Qué herramienta que me puede ayudar? ¿Cuáles son las instituciones que son serias en la ciencia? ¿Cuáles son las personas que me pueden ayudar? Las bibliotecarias, los bibliotecarios. Entonces, y también hacer un proceso de selección, no solamente finalizar tu manuscrito y buscar como muy de inmediato solamente un título. Investiga, busque las revistas potenciales, utilice las herramientas gratis, ahí esté 100% seguro que no son revistas depredadoras, o que la revista no está adecuada con tu contenido, los objetivos están un poco distintos.
refine con la cuestión de las instituciones, las métricas, el cuerpo editorial y al final que puedas ahí elegir efectivamente, porque seguramente la revista que selecciones en este momento va a ser una revista que de verdad tiene interés en publicar tu artículo, tu manuscrito. Claro que esto no significa que tu artículo será aceptado. Hay otras cosas, pero a lo mejor es una revista que es bien adecuada y muy coherente, convergente con el contenido que tú has preparado. Y al final, revise en detalle las guías para autores. Este es muy importante. Incluso Daniel va a hablar de esto en la próxima sesión, que es el jueves, porque este es el primer punto que la revista va a evaluar. Si el manuscrito está en acuerdo con la guía para autores o no. A veces hay investigadores que preparan el manuscrito como 87% en acuerdo con las guías, pero yo creo que ya está, es suficiente y yo intentaré publicar así, pero no, es importante que el manuscrito esté 100% en acuerdo, 100% coherente con las guías para autores, porque esta es una información que te puede dar un rechazo que es completamente evitable y se debe evitar eso. Entonces, algo que puedan revisar también. Muchísimas gracias. Espero que, bueno, la conversación haya sido provechosa, con informaciones nuevas, a lo mejor herramientas, algunos conceptos. Y no sé si hay dudas, no sé, Daniel, si ha manejado ahí las preguntas y todo, cómo estamos con eso. Déjame regresar acá. Hola, Víctor. Hola, Daniel. Sí, por el momento, bueno, vamos a dar un poquito de tiempo para que puedan poner las preguntas. Tenemos unos 10 o 20 segundos de retraso. Entonces Vale. vamos a esperar un poquito. De momento, bueno, yo voy a aprovechar para comentarles a todos los participantes que no todo se queda en esta parte del webinar, sino que también Karger cuenta con una solución más amplia respecto a la producción científica. Víctor, voy a compartir mi pantalla para que me puedas confirmar. Sí. Sí. Creo que Listo. podemos ver, sí. Pues bueno, para los participantes, simplemente comentarles que Karger cuenta con una plataforma de producción científica que consta de 16 cursos. Así es como se ve la plataforma de Karger Learn. Y pues bueno, va a tener integralmente estos 16 cursos, pues proporcionan una preparación integral para la producción científica. Podemos ver aquí que hay algunos cursos sobre cómo incrementar el recuento de sus referencias y citas, cómo utilizar EndNote, Zotero, Mendeley. También hay otro de cómo hacer presentaciones en conferencias internacionales. Podemos ver también más por acá que habrá uno que diga cómo convertirse en un revisor por pares, que es parte del webinar que vamos a tener después, qué es la ética y por qué es importante en la investigación. Entonces, se trata de 16 cursos que hoy en día no tenemos. La universidad, digamos, puede no ofrecer este tipo de capacitaciones, pero finalmente lo podemos hacer en línea. Vemos más acá un poco de lo que platicaste también, Víctor, comprendiendo las métricas de investigación, ¿no? Factor de impacto, el Metrics y H-Index, que posiblemente nuestros colegas de biblioteca entienden bastante bien, pero para la gente de pregrado, de posgrado, que están apenas entrando en este mundo de la producción científica, pues pueden ser cosas que todavía no dominan, ¿no? Entonces, pues bueno, también tendremos por acá los pros y contras de la publicación en acceso abierto. Entonces, pues para todos los participantes que han
formado parte de este webinar. Nosotros como Karger nos encontramos en comunicación con las bibliotecas de las distintas instituciones. Entonces, si surge interés por alguno de estos recursos, simplemente contactarse con su contacto de biblioteca y, bueno, nosotros estaremos contentos de apoyarles con información. Voy a regresar aquí al chat. Y solamente yo vi acá una pregunta acerca del manuscrito, que Journal Scout debe ser solo en inglés. Sí, en este caso sí, pero hay algunas otras que, caso tenga ahí tu manuscrito en español, por ejemplo, la Open Access Journal Finder de ENAGO, ellos buscan también en DOAJ, entonces Directory of Open Access Journals, ellos tienen ahí también revistas con lenguaje en español, entonces ahí puede también utilizar simplemente tu texto en español. Pero para Karger Journal Scout, la herramienta, necesitas ahí incluir el texto en inglés y claro, si puedes, si quieres traducir e intentar publicar en Karger, perfecto, genial. Espero que tengas éxito. Perfecto. Tenemos una pregunta de Claudia Víctor. Dice, de todas las métricas mencionadas, ¿con cuál se quedaría o deben ser siempre consideradas todas? Sí, yo creo que lo máximo que puedes considerar mejor, porque cada una trae un cálculo un poco distinto, informaciones distintas, entonces yo creo que el gran objetivo es ese. Si puedes incluir más informaciones en el proceso de decisión, mejor. Entonces, si puede considerar el factor de impacto, el site score, hay otras métricas también, es interesante. Y sí, yo creo que es eso. Lamentablemente, ahora yo vi aquí, muy interesante, lamentablemente en nuestro país no evalúan principalmente a través de papers y su Impact Factor y H-Index. Sí, esto de hecho es una realidad de mercado. En Brasil el factor de impacto es muy importante y a veces, como yo decía, a veces crean una estructura de decisiones que son importantes para la ciencia solamente basadas en un número. Y a veces esto no es tan interesante, se pierde un poco, pero es algo que es un proceso. Yo creo que con la ciencia abierta ahora, es un tópico que van a hablar, van a abordar cada vez más para que las decisiones sean mejores, basadas y no solamente en un número, porque hay limitaciones, ¿no? Listo, pues me parece que ya son todas las preguntas aquí. Listo. No sé si hay otras preguntas, un rato más quizás. Gracias, Tamara. Gracias por promover ahí esta sesión. Y sí, espero haber contribuido.
Cuenten con nosotros y por favor también el jueves ahí tenemos la sesión con Daniel, interesantísimo el proceso de revisión por pares, cuál es la secuencia de análisis que tu manuscrito va a pasar, así que quién es la primera persona que va a recibir tu manuscrito, qué va a evaluar en este momento, cuáles son los puntos interesantes, importantes para que tu manuscrito siga en el proceso de revisión. El editor jefe, qué va a analizar en tu manuscrito, los revisores por pares, algunos consejos para que no reciba el rechazo. Y sí, a los que no se han registrado, por favor. Gracias, Cecilia. Gracias. Listo, Víctor, si quieres finalizamos la sesión. Les mencionamos también a los participantes que, bueno, cualquier duda, pregunta, estamos a un correo de instancia. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes. Perfecto, exactamente. Ahí seguimos a disposición y cuenten con nosotros. Y bueno, les esperamos el jueves ahora. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.